Muy buenas noches, ¿cómo les va? Esto es Entre Líneas. Hoy vamos a hablar, por un lado, de política, de presupuestos y por otro lado de emprendedorismo, de nuevas empresas, de creación de nuevas empresas. En Río Cuarto se desarrolló en las últimas horas un evento muy interesante organizado por Endeavor, una organización que se encarga de llevar adelante y de incentivar la creación de nuevas empresas, de emprendedores. Vamos a estar hablando con Mariano Mayer, es secretario de Emprendedores y Pymes del Gobierno de la Nación, del gobierno de Mauricio Macri, con quien vamos a estar charlando con respecto a qué incentivos está teniendo el gobierno nacional para que se desarrollen nuevas empresas. El gobierno de Macri sostiene que la gran clave del desarrollo y del crecimiento económico va a ser que se formen unas 300.000 pymes más en el país, con lo cual es un desafío muy importante. Vamos a estar hablando con Mayer, el funcionario del área. También vamos a ofrecer un ejemplo de una empresa nueva, emprendedora y que está siendo muy exitosa, que está creciendo. Se llama Iguanafix. Vamos a estar hablando con su fundador, uno de sus fundadores, que es Andrés Bernasconi. Iguanafix es una empresa que ofrece en internet servicios para el hogar, plomería, pintura y todos los servicios que se necesiten para el arreglo del hogar. Una plataforma que está creciendo a nivel país y que vamos a tener aquí a Bernasconi para que nos cuente cómo se genera una empresa nueva, cómo se pasa desde una idea que puede ser buena a una empresa que se desarrolle, crezca y dé trabajo. También vamos a hablar con dos legisladores sobre el presupuesto 2018 que acaba de presentar el gobierno provincial en la legislatura, que contiene aumentos de impuestos que en el caso de Río Cuarto van a llegar en el inmobiliario provincial al 30% inclusive. Vamos a hablar con Laura Vilches, legisladora del Frente de Izquierda, muy crítica con el gobierno de Juan Schiaretti y el presupuesto que envió para el año próximo. Y también vamos a hablar con Daniel Pacerini, legislador de Unión por Córdoba, uno de los nombres que suenan en el peronismo para integrar próximamente el gabinete de Juan Schiaretti como ministro en el recambio de gabinete que haría el gobernador después de la derrota en las legislativas por 18 puntos a manos de Cambiemos. Vamos a tener aquí una entrevista también a fondo con Daniel Pacerini. Vamos a los auspicios y enseguida charlamos con nuestros invitados. Auspician este programa Bio4, Bioeléctrica, Alimentos Santa Rosa, Ente Municipal de Obras Sanitarias, Sociedad Anónima de Transporte Ciudad de Río Cuarto, Sociedad Rural de Río Cuarto, CESIS, Diego Cid, Consejo Deliberante, Gobierno de la Provincia de Córdoba, Gobierno de Río Cuarto, Universidad Nacional de Río Cuarto, Comuna de Chucul, Municipalidad de Monte de los Gauchos, Colegio de Abogados, AGEC, AEFIP, UPC. Seguimos en Entre Líneas, estamos con la legisladora del Frente de Izquierda, Laura Vilches. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. De visita en Río Cuarto. Así es, de visita otra vez en Río Cuarto. Laura, el gobierno presentó, el gobierno provincial en las últimas horas, el presupuesto de la provincia para el 2018. Estamos muy cerca de la presentación, pero a grandes rasgos, ¿qué primera impresión se puede dar de este cálculo de ingresos y gastos y de lo que va a hacer la provincia el año próximo? Bien. Bueno, en primer lugar aclarar que no tenemos nosotros todavía los proyectos de ley propiamente dichos. Ingresaban hoy, tomaban estado parlamentario, así que lo que tuvimos ayer fue la presentación a grandes rasgos del ministro Giordano. A grandes rasgos lo que podemos ver y por las propias expresiones del ministro es que es un presupuesto en general de ajuste digamos, alineado con la política del gobierno nacional. De hecho, lo que planteó el ministro es que uno de los ejes de la sostenibilidad fiscal, como lo llaman, es la coherencia con las políticas nacionales. Entonces presumimos que lo que va a haber es justamente ajuste. Están discutiendo en estos días, mañana hay una reunión de los gobernadores con el gobierno nacional, donde una de las cuestiones centrales que van a discutir en el marco de esta reforma tributaria presentada es el pacto de responsabilidad fiscal. Esto, que tiene un nombre un poco técnico, ¿qué significa? Que va a haber un congelamiento
aumento del gasto en términos numéricos, es decir, que no va a haber aumento del gasto público que exceda la inflación, lo que en términos reales sabemos que va a significar ajuste en las partidas de educación, salud, vivienda, infraestructura. ¿También los sueldos? Porque claro, es una de las grandes masas presupuestaria que después, como pauta de aumento salarial, nos van a fijar la inflación que el gobierno considera que supuestamente va a haber, que por ejemplo para este año estuvo pautada en el 17% y sabemos que fue superior, llegando casi al 24-25%. Entonces ahí es donde se efectiviza el ajuste que nosotros denunciamos y que mientras tanto implica grandes masas de partidas presupuestarias para los empresarios que vienen con subsidios, que tienen beneficios impositivos, y ni hablar de la otra pata de este presupuesto, que ya lo venimos viendo en el presupuesto del año 2017, que es el endeudamiento. A tono con la política del gobierno nacional, la provincia de Córdoba se está endeudando en dólares para las obras que estamos viendo, que utilizaron como parte de la campaña electoral con los fondos públicos, y obviamente un endeudamiento en dólares que significa que la población trabajadora y los sectores populares somos los que los tenemos que pagar con estos ajustes mismos en otras partidas. ¿El acuerdo fiscal con Macri, crees que comprende un acuerdo que va más allá? Macri va a necesitar el voto del justicialismo en la reforma laboral, en la reforma previsional. ¿Pensás que es todo un paquete en el que los gobernadores obtendrán algo, pero a cambio deberán votar ciertas leyes? Sí, nosotros creemos que claramente el viaje de Schiaretti, después de haber tratado de distanciarse un poco durante la campaña con un discurso un poco más opositor, bueno, fue variando el discurso del oficialismo provincial en esta campaña electoral que tuvimos, intentó distanciarse, volver a cierta forma del cordobesismo que tanto practica Unión por Córdoba, pero después lo vimos acompañándolo en el viaje a Nueva York, negociando con las grandes multinacionales, y desde ya que eso implica el respaldo, que es lo que hemos venido viendo durante todo este año, el respaldo cabal del gobierno provincial a la política de Macri, con un acuerdo en casi todas sus medidas. De hecho, creo que parte de ese intento de diferenciarse durante la campaña era porque no se sabía quién era más oficialista, si el propio Schiaretti o Cambiemos en la provincia. Entonces yo creo que sí, que van a acordar con el peronismo. Hay que ver cómo se realinea el escenario, qué hacen las centrales sindicales, que por otro lado, más allá de los discursos y de las declamaciones, todavía no han llamado a ninguna medida concreta para enfrentar una ley de reforma laboral que ya sabemos que es contraria a los derechos de los trabajadores. Salga lo que salga, se está en medio de una negociación, están conversando con la CGT, salga lo que salga, ¿vos crees que va a ser en detrimento de los trabajadores? Seguramente. ¿Y la gran pelea que se viene? Porque es lo que le está pidiendo el empresariado, es lo que le dijo el FMI a Macri, que muy bien, y todos los organismos financieros internacionales, que están muy bien hasta ahora las reformas, o la propuesta de reforma, pero que tiene que avanzar más aceleradamente, que como plan está muy bien, pero que lo tienen que aplicar ya. Y sabemos que la reforma laboral implica esta novedad terrible, que es el banco de horas, que significa que los trabajadores quedan a disposición de la patronal para cuando quiera citarlos a trabajar, es decir, no es que va a tener jornadas de 8 horas que empiezan y que arrancan y terminan en determinado margen horario, sino que queda a disposición justamente de la patronal de acuerdo a sus necesidades de producción. Significa que se rebaja el cálculo para las indemnizaciones, quitando algunos de los elementos premios, horas extra, sobre el cual si quieren despedirles les va a salir más barato a la empresa, y eso va en detrimento de los derechos de los trabajadores, ni hablar de lo que implica la reforma jubilatoria, con el avanzar sobre cómo se calculan los haberes jubilatorios y las otras medidas que componen este proyecto de reforma laboral, que incluye, por ejemplo, trabajo precarizado para la juventud, con la vuelta a las pasantías, que son casi que trabajo gratuito para los jóvenes incorporados a las empresas, supuestamente para capacitación. Se supone que el gobierno tiró la de máxima, ¿no? La hipótesis de máxima para negociar. Para negociar, sí.
hay cuestiones que son negociables, que hay que actualizar, como dicen los empresarios, como dicen algunos también dirigentes de la CGT. Mira, lo que habría que actualizar es en favor de los trabajadores. La reforma laboral que está queriendo imponer el gobierno de Macri y con el que va a contar con el acuerdo de los gobernadores. De hecho, si el peronismo quisiera rechazar esta ley, Macri no la puede sacar, si no tiene mayoría en las cámaras. O sea, si el peronismo y la oposición, que posó de opositor en la campaña electoral, efectivamente rechaza esta ley, Macri no tiene. Sí, claramente necesita los votos. Necesita los votos del Frente para la Victoria, del PJ y de las distintas variantes. Obviamente el Frente de Izquierda se va a oponer, pero que si quisieran rechazarla, la pueden rechazar. Y desde el punto de vista de qué va a hacer la clase trabajadora, nosotros creemos, de hecho se están empezando a organizar reuniones para exigirle a las conducciones sindicales a que la rechacen abiertamente, porque es innegociable lo que han presentado. Es innegociable, es una reforma que pretende retrotraer las condiciones de trabajo al siglo XIX. Bueno, Alfonsín lo dijo, ¿no? Es un retroceso de 100 años. Un retroceso de 100 años. Si hace casi 100 años se votaba la jornada de 8 horas, ahora se está planteando retroceder en esas condiciones, cuando lo que nosotros venimos discutiendo, y es también un debate a nivel mundial, cómo ha avanzado la tecnología, cómo avanza la robotización, lo que te permitiría es reducir la jornada laboral, y justamente nos hemos planteado reducirla a 6 horas, 5 días a la semana, para que los trabajadores tengan mayor disponibilidad del tiempo libre, que es lo que permite las condiciones de la tecnología y la tecnificación en las fábricas, en la industria y demás, y mejorar las condiciones de vida. ¿Cómo puede ser que a los 30 años un joven se esté yendo a una fábrica echado como perro, como mano de obra barata, como ha sucedido en la Coca-Cola, como sucede en las grandes fábricas automotrices, porque tiene hernias de disco, no puede alzar a sus hijos? Es compleja la situación también política, ¿no? Porque por un lado, como decís vos, hay cuestiones innegociables de derechos de los trabajadores, pero por otro lado venimos de una elección en la que el 42% de la población legitimó ese modelo de Macri. Sí, yo creo que lo que legitima es la expectativa de cambio. No creemos nosotros que la población haya votado este ajuste, que haya votado esta reforma. Sí ha habido un gran rechazo al gobierno anterior, al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Lo que creemos es que se equivoca Macri si piensa que tiene un cheque en blanco y que la población y los laburantes le han dado un cheque en blanco para que ataque así esas condiciones de vida. De hecho, en las fábricas, en estas semanas, nosotros hemos estado yendo y tanteando cuál es la visión, y los trabajadores bajo ningún punto de vista están de acuerdo con que les quiten derechos. Y hay gran preocupación, por eso es imprescindible que las conducciones sindicales, la CGT, CTA, convoquen acciones y a medidas urgentes, lo que estamos exigiendo en cada uno de los lugares de trabajo, para rechazar esta reforma que quieren imponer, que como vos decías, es la de máxima que le piden los empresarios. El gobierno va a tratar de hacer pasar algunos puntos ahí en acuerdo con las viejas conducciones que lejos de defender los intereses de los trabajadores vienen entregando muchas conquistas. Ahora dependerá no solo de los trabajadores organizados en los lugares de trabajo, sino también de estas exigencias que estamos haciendo a las conducciones para que enfrenten estas medidas que pretenden justamente retrotraer nuestras condiciones de vida y de trabajo 100 años atrás. Hay algunas cuestiones que se están aplicando de hecho, ¿no? Las negociaciones, por ejemplo, por rubro o por empresa. Algunos ejemplos se produjeron en Vaca Muerta. Sí. Y bueno, acá el convenio Nissan-Renault en Córdoba misma. Esa es una de las grandes pretensiones del gobierno, ¿no? Eso atenta contra la posibilidad de los trabajadores de tener negociaciones más favorables. Siempre que es más chiquita la negociación, es más desventajosa, ¿no? Bueno, de hecho, claro, es uno de los objetivos de la reforma laboral, convertirlo al trabajador en un individuo negociando con la patronal. Nosotros creemos que esta forma de ir implementando, de hecho, como vos mencionás, Vaca Muerta, el convenio de Nissan-Renault, donde hay trabajadores que entran con el 30% menos de salario que los que ya estaban con los viejos convenios, a la vez que debilita la posición de los trabajadores, también va abriendo los ojos sobre cuáles son las condiciones que en definitiva quieren imponer masivamente. Nos contaban, de hecho, la semana pasada unos compañeros que los laburantes no han resistido 3 meses bajo la Renault con estos convenios, porque significa que cobran 8.000 pesos por quincena, es decir, 16.000 pesos al mes, con condiciones de explotación brutales. Entonces, creemos que de alguna manera eso también colabora a que los trabajadores vayan abriendo los ojos, vayan sacando conclusiones y plantea otra perspectiva, que es la de reorganizarse para enfrentar este ataque. Laura, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Nos vamos a una pausa. Enseguida seguimos aquí en Entre Líneas.